Hola, ¿qué tal? En el video anterior les comenté que nosotros íbamos a poder cambiar la manera en que se distribuyen los ítems dentro del contenedor. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres div, cada uno lo estamos enumerando del 1 al 3, entonces vemos que estos están acomodados de manera horizontal, pero nosotros podemos cambiar eso, por lo cual nosotros vamos a utilizar la propiedad flex-duration, que con esta propiedad vamos a poder controlar el flujo de los ítems sobre el eje principal. Es decir, ya sea acomodarlos de manera así como están uno al lado del otro o uno abajo del otro. Por lo cual, tendríamos que utilizar la propiedad flex-duration. Les comento, si nosotros no utilizamos a la propiedad flex-duration, el valor por defecto que va a tener esa propiedad es row. Por lo cual, con el valor de row, los hijos se acomodan uno al lado del otro, como lo vemos aquí. ¿Sí? Es decir, están acomodados de manera horizontal. Y además se respeta el orden de los ítems, es decir, están así de esta manera, uno, 2, 3, pero nosotros podemos cambiar eso, en vez de que aparezca uno, 2, 3, podemos hacer que aparezcan al revés, es decir, 3, 2, 1. Entonces tenemos que utilizar, si nosotros no queremos que aparezcan estos ítems así de esta manera, uno al lado del otro, tenemos que utilizar a la propiedad flex-duration y cambiar de row, cambiarlo por column. Primero les muestro, miren. Me voy a ir aquí y pongo flex-duration. Y si yo pongo row, no vamos a ver ningún tipo de cambio, porque este es el valor por defecto, ¿sí? Pero si cambiamos por column, cambio por column, estos se van a acomodar uno abajo del otro, tal como lo podemos ver aquí, miren. Se están acomodando uno abajo del otro. Y si nosotros queremos que los ítems se acomoden al revés, tendríamos que, en vez de poner column, si yo quiero, por ejemplo, que aparezcan uno al lado del otro, como estaba al inicio, le ponemos row, pero si yo no quiero que aparezcan así, uno, 2, 3, sino que yo quiero que aparezcan al revés, pues cambio por row-reverse y con esto van a aparecer los elementos al revés. Vemos que ahora ya no está uno, 2, 3, sino que está 3, 2, 1. De igual manera, si queremos que aparezcan uno abajo del otro, pues sabemos que se pone column, pero si yo no quiero que aparezcan así, sino que aparezcan al revés, pongo column-reverse y con esto nosotros vamos a ver que están apareciendo al revés, ¿sí? Bueno, les comento. ¿Por qué sucede esto? El eje principal por defecto es el horizontal. Nosotros vimos que el eje principal es el main guión, bueno, estoy batallando con el mouse, chicos. Es el main axis, es el eje principal, el que está de manera horizontal, ¿sí? Y el eje secundario, pues es el cross axis. Pero nosotros podemos cambiar ese comportamiento. Es decir, podemos hacer que el eje principal sea el vertical, es decir, que este sea el eje principal y el secundario sea el eje horizontal. Es decir, ya hemos visto que los ejes principal y el secundario, lo único que significa es cómo se van a posicionar los ítems. Entonces nosotros al ir cambiando esto, con flex-duration, lo que hacemos es cambiar la manera en que se van a posicionar los ítems, es decir, los elementos que están dentro del contenedor. Bueno, ¿y qué significa todo esto? Si recuerdan en un principio con la propiedad flex-duration, el valor por defecto vimos que era row. Entonces, row, lo que sucede es que el eje principal vemos que está de manera horizontal y el eje secundario de manera vertical y los elementos se acomodan uno a un lado del otro, es decir, de manera horizontal. Si cambiamos esto a valor de column, los elementos se acomodan uno abajo del otro. Quiere decir que el eje vertical es el main axis y el horizontal es el cross axis. Es decir, que nosotros podemos cambiar eso simplemente cambiando los valores de la propiedad flex-duration. Pero también nosotros podemos invertir eso, que es lo que vimos nosotros utilizando row reverse y column reverse, que lo único que hacemos es que los elementos se van a acomodar en el otro sentido. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, que si en un principio, los voy a poner aquí, si en un principio los elementos estaban de la parte superior, iban de la parte superior a la parte inferior,
Si nosotros cambiamos a column reverse, estos van a ir desde la parte inferior a la parte superior. Eso es todo lo que va a suceder. De igual manera con row, si ponemos row, los elementos van a ir de izquierda a derecha, y si lo cambiamos por row reverse, van a ir de derecha a izquierda. Bueno, aquí row no lo puse bien, row reverse no lo puse bien, entonces vemos que va de derecha a izquierda. Eso es todo lo que sucede. Entonces nosotros tenemos el control pues con la propiedad float flex-duration, ¿sí?